para comenzar esta tertulia de miércoles 6 de abril de 2022, cuando estamos con Gabriel Budiño, a quien escuchaban acá en estudios. ¿Cómo andas, Gabriel? Buen día, bienvenido. Buen día, hoy llegué más sobre la hora, entonces recién estoy poniendo ¿El Zoom? La conexión de Zoom para ver a mis compañeros tertulianos. Bueno, yo te lo sigo presentando igual. Mariela de Marco. Mariela, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Buen día, bien, por suerte, bien. Agustín Iturralde, ¿cómo andás, Agustín? Buenos días, Romina, muy bien. Y Oscar Sarlo, ¿cómo andás, Oscar? ¿Qué tal? Buen día, muy bien, muy bien. Saludo a mis colegas de tertulia. Todo pronto ya entonces para comenzar. Y había un tema medio cantado, ¿no? Después de más de 2 años, el Poder Ejecutivo decretó ayer el fin de la emergencia sanitaria dispuesta el 13 de marzo de 2020, cuando se detectaron los primeros casos de COVID-19. El decreto, firmado por el presidente Luis Lacalle Pou y los 14 ministros, se fundamenta en la disminución sostenida del número de contagios por el virus SARS-CoV-2 en todas sus variantes y el alto porcentaje de vacunación de la población. La decisión había sido adelantada el lunes en Twitter por el presidente Lacalle Pou. Ese día, sin la resolución adoptada todavía, el Ministerio de Salud Pública emitió una circular donde establece varios cambios a los protocolos vigentes últimamente. Por ejemplo, solamente las personas con síntomas de COVID-19 estarán obligadas a seguir usando el tapabocas. Para el resto de la población, la mascarilla facial pasa a ser una recomendación y no una imposición. En el documento también se establece que en las actividades públicas el aforo no tendrá limitaciones ni se exigirá la presentación del certificado de vacunación. Bueno, ¿cómo tomaron esta noticia? Imagino que todos estaban expectantes, esperándolas. ¿Qué les pareció? A ver, unos primeros comentarios rápidos. Lo primero que me llamó la atención es otra vez el presidente comunicando primero por Twitter y después por otros canales, ¿no? Algo que ya ha pasado en varias oportunidades y que en este, no sé, me dio como la sensación de que desestabilizó un poco al resto de las autoridades o aceleró procesos, ¿no? Quizás muchos esperábamos este mismo decreto después de turismo y terminó pasando antes. Y eso de tirar primero, vamos a decretar... y que ayer de tarde haya salido el decreto, decís. Por lo menos fue llamativo. Obviamente integro la parte de la población que sigue Twitter activamente y por lo tanto es un canal de comunicación más que válido. Pero cuando hablamos de comunicación institucional, generalmente los caminos quizás deberían ser otros. Y la otra gran reflexión que me surge con esto, además de obviamente la alegría de liberarnos de algunas limitaciones, justo esta semana estábamos empezando clases en el posgrado, por ejemplo, y estábamos todos deseosos de poder sacarnos los tapabocas adentro de los salones y volver a vernos las caras completas, ¿no? Es decir, aquello de que ahora, por ejemplo, tenemos clases híbridas donde algunos los vemos de los hombros hacia arriba y a los que vemos de cuerpo completo no les veíamos la nariz y la boca, ¿no? Entonces esas limitaciones tan un poco extrañas que nos dejaron la pandemia. Pero la otra cosa que me venía a la mente tiene que ver con aquello de que se había hablado de la nueva normalidad, que yo fui un concepto que discutí durante todo este proceso, porque no creo en esas nuevas normalidades, creo más en volver a las normalidades anteriores, digamos, ¿no? Es decir, vamos a ver cuánto queda finalmente de esas costumbres que adoptamos durante la pandemia y cuáles fuimos ya perdiendo en estos tiempos, ¿no? ¿Vos crees que van a quedar pocas? Muy pocas. Creo que hay algunos aprendizajes que vamos a poder capitalizar y en el caso de enseñanza, por ejemplo, hay un montón de cosas aprendidas, pero aquello de que hay una nueva normalidad a mí me genera bastante dudas. A ver, ¿qué dicen al respecto? ¿Ustedes? Yo creo que la nueva normalidad fue la que tuvimos en estos 2 años hacia atrás con la emergencia sanitaria. Hacia adelante creo que lo que hay no es una nueva normalidad, sino que hemos aprendido cosas y esas cosas creo que se van incorporando. Algunas a conciencia y otras porque simplemente se nos generó un hábito que antes no teníamos, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo que el hábito de lavarme las manos cada vez que venía de la calle me vino hace unos cuantos años atrás cuando hubo, no sé si se acuerdan, cólera en los países limítrofes. Y yo vivía en ese momento en la frontera, en Rivera, y por lo tanto nos sentíamos totalmente expuestos.
Y ahí lo adopté yo, y a mis hijas ya no era lávense las manos antes de comer, era lávense las manos cada vez que llegan de la calle. Y eso yo lo incorporé y no se me fue más. Y ahora me parece que también incorporé cosas que no creo que se me vayan más. Una es no compartir el mate, por ejemplo. Me parece que no voy a volver a compartir mate nunca, porque de pronto pasé a ser plenamente consciente de que eso es un vehículo de contagio tremendo. También hay que decir que yo soy grande, tengo algunas comorbilidades, como dicen, y no tengo ganas de morirme todavía, entonces por eso me cuido. Mariela, lo último, respecto a la comunicación que decía Gabriel. Yo qué sé, yo soy abogada y por lo tanto tampoco me gusta del todo, ¿no?, que el presidente hable por Twitter, pero por otro lado, si hay un ágora moderna es Twitter, no porque esté en toda la ciudadanía ahí, que no está, la verdad que no está, pero de ahí se levanta todo lo que pasa ahí se levanta a los medios, y por lo tanto me parece que como medio de comunicación con la ciudadanía es bastante más eficiente que un decreto. Agustín, Oscar, ¿quién sigue? Dale, Agustín. A ver, yo creo que es una muy buena noticia, ¿no? Creo que todos, por lo menos yo, estábamos esperando cuando dejábamos ya por la vía de los hechos, la emergencia había terminado, en la vida real de las personas, la emergencia había terminado, y cuando nos mirábamos de acá y decíamos, bueno, muchachos, ya está, vamos a dejar de simular que estamos en emergencia con estos reportes diarios, que ya no le prestamos la atención, y por suerte, lo digo positivamente, yo creo que por suerte veníamos recuperando nuestra vida casi que normal, y por suerte ayer finalmente Uruguay da este paso, que creo que es muy importante. Creo que hay algunas cosas concretas que son muy valiosas. Yo voy a hablar de lo mismo que habló Gabriel. Creo que en la educación, que fue una gran castigada por la pandemia, como todos, pero en particular los niños y los jóvenes, todo lo que eran las cuarentenas que se seguían haciendo, los grupos cuando aparecían varios casos, y todo el uso de tapabocas. Yo doy 4 horas de clase por semana. Cuando tengo que estar 2 horas de corrido hablando con tapaboca, me parece frustrante terriblemente. No quiero ni imaginar gente que da 4, 5, 6 horas o más con tapaboca puesto todo el rato. Realmente era una cosa que era necesaria. Y bueno, creo que el corolario acá es, va a seguir habiendo coronavirus en Uruguay. Creo que es lo que tenemos que entender todos, ¿no? Va a seguir habiendo coronavirus en Uruguay. Se va a seguir muriendo gente con coronavirus en Uruguay. Como se muere gente por muchas cosas. Lo que hicimos con como era una pandemia, fueron tomar medidas muy extraordinarias de restricción de actividades, de limitación de nuestra vida corriente. Bueno, obviamente eso tiene un límite que creo que casi todos lo experimentamos, y bueno, vamos hacia gestionar esta enfermedad como se gestionan tantas otras. Creo que es muy positivo. Y después tengo un comentario más, pero quiero hacer lo dejo para la segunda, un comentario sobre el tema del medio. A mí me parece como un poco, me sale la palabra conservador. Sé que Gabriel no es nada conservador, entonces no se la quiero aplicar a él en ningún sentido. Gabriel es conservador, ninguna de las acepciones posibles, pero me parece conservador como esa resistencia a que las cosas se comuniquen por Twitter. No me imagino una forma que más instantáneamente se enteren más personas, porque eso dispara a todos los medios que replican y a otra gente que llegó sin tener el medio. Obviamente hay mucha gente que no está en Twitter, como cuando hace una conferencia de prensa, muchísima más gente no está en la conferencia de prensa. Pero los periodistas están ahí y replican, y otra cantidad de gente estamos ahí, y me parece una forma muy rápida de que se masifique la noticia. Oscar. Bueno, la primera cosa, como siempre, celebrar que se certifique de alguna manera a nivel administrativo esta circunstancia, que, bueno, fue comunicada por el presidente, pero en realidad, digamos que es algo a lo cual contribuimos todos, todo el equipo de gobierno, y desde luego toda la ciudadanía, porque entre todos hemos hecho posible esta salida de una situación de emergencia. Desde luego la situación de emergencia, como bien dice
Agustín ya había cesado de alguna manera porque se habían relajado bastante las medidas, todos entendíamos que había riesgos asumibles, y entonces el decreto sí tiene una importancia administrativa para no obstaculizar más algunas actividades, por ejemplo, en el turismo. Eso sin duda que fue, yo realmente esperaba que fuera antes de la Semana de Turismo, porque al país le cambia bastante, y desde luego tiene algunas consecuencias, seguramente, yo no las tengo presentes, pero seguramente tiene consecuencias a nivel de la gestión financiera, porque habrá algunos contratos que se mantienen, otros que no, algunos gastos extras que se mantienen y otros que no. Eso habrá que ver cómo se administra todo este tema. Cuando pasa esto, no dejo de pensar en la gran picardía que tuvo, entre otras maldades, la dictadura, que declaró el estado de guerra. Se declaró en democracia el estado de guerra, ¿no? Pero después lo mantuvo la dictadura, después que había terminado, durante toda la dictadura prácticamente, después de haber terminado la situación de guerra interna, porque eso le implicaba, creo que algo así como un 100% en el sueldo de los militares. Entonces no querían de ninguna manera terminar el estado de guerra. Bueno, por suerte eso acá no ocurrió, pero quiero decir que estas situaciones de emergencia no solamente tienen que ver con la comunicación, la adopción de ciertas medidas a nivel ciudadano, sino que tienen un impacto sobre la gestión de ciertos recursos del Estado, que me gustaría saber bien cómo se van a hacer. Ahí lo del fondo COVID, bueno, se ha señalado aparentemente que seguiría, ¿no? O sea, las prestaciones que ya estaban en curso hasta que se termine el plazo en que estaban establecidas, eso seguiría, se da por hecho. Pero vos decís que podría haber otras cosas que van más allá de eso. Sí, pero yo escuché, no me acuerdo si al presidente de ACE o al subdirector, ¿no? Alguno escuché mencionar de que algunos contratos que eran a término durante la emergencia iban a tener que cesar. Algo de eso escuché. Pero bueno, eso habrá que transparentarlo y que se vea bien. Y no digo que no se pueda hacer, desde luego, pero quiero decir que estas medidas también tienen consecuencias en la gestión interna de los recursos, ¿no? Es decir, no es solamente este tema, el tema de la movilidad y celebro, desde luego, que podamos ir cambiando o volviendo a algunas costumbres, hábitos, ¿no? Yo creo que esto que nos transformamos todos en una especie de musulmanes occidentales, usando una especie de tapaboca y de burka, bueno, es algo que definitivamente no nos acostumbramos, aunque yo pienso que lo mantendré en circunstancias especiales de grandes aglomeraciones, quizás lo mantenga siempre a mano un tapaboca. Es una cosa que no la teníamos presente, pero que bueno, se va generalizando. Y yo creo como Mariela que tendremos que ver algunos cambios culturales pueden verse, y el test del mate es uno de los claves, ¿no? Ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, yo creo que sea que se deje o no se deje, al final esto de las epidemias, sí, claro, si se comparte, bueno, lo que se hará será, se generalizará durante un tiempo más la naturalización de la circulación del virus, y bueno, y habrá otro tipo de inmunidad, pero no sé, no creo que sea dramático o que cambie mucho más las cosas de lo que ya están. Así que vamos a ver qué quedó de todo esto. Yo no lo sé, pero creo que vamos a volver mucho a las costumbres anteriores, porque está claro que no nos encontrábamos cómodos con las nuevas restricciones. ¿Cómo les trató el día de ayer? Porque el día de ayer en algunos casos se prestó para la ambigüedad y el desconcierto, ¿no? Yo cuando iban a apuntar al tema de la comunicación pensé en otro aspecto que a mí me llamó más la atención, que fue el comunicado que emitió el Ministerio de Salud Pública ya con
las nuevas recomendaciones, pero que dependían de que estuviera el decreto, que todavía no estaba. Y eso ayer sí generó varias situaciones de cierto desconcierto, donde había gente que iba a algún lugar sin el tapaboca y le decían, no, espere, tienen que estar con el tapaboca, y le decían, no, pero no escuchó que el informativo que decían que podía estar sin el tapaboca. Sí, pero no hay ningún papelito, ¿no? Eso se dio mucho. ¿Cómo la pasaron ayer? ¿Tuvieron alguna situación de esas? Porque vamos a tener unos días todavía de cierto... Bueno, efectivamente, yo anoche salí con mi esposa, fuimos a comer algo afuera y entramos a un lugar que tenía todavía el cartel de que no se podía entrar sin tapaboca, tenía toda la infraestructura de la emergencia, pero entré sin el tapaboca simplemente porque me olvidé, y un poco después cuando me di cuenta dije, voy a probar a ver qué pasa, seguí adelante, y no atinaron a decirme nada, así que yo supongo que la gente está como preparada para soltar un poco las cosas. Bueno, también en el ámbito educativo también, por ejemplo. No había mucha gente tampoco. Claro. En el ámbito educativo pienso porque ayer, si bien se había comentado todo, esto empieza a regir después de semanas de turismo, ¿no? Con el regreso a clases, no es que ya... En el caso de la universidad nos pasó tal cual ayer que tuvimos clase en el posgrado hasta tarde de la noche, y en realidad la conclusión que ya sacamos es que hasta que el rector no vuelva a emitir un comunicado, el comunicado vigente dentro de la universidad sigue siendo el anterior, y por lo tanto nos mantuvimos de tapaboca a pesar de que nos mirábamos como diciendo, ya veníamos haciendo una práctica bastante extraña, esa de, por ejemplo, de que tenías que estar de tapaboca, pero tenías autorización para hacer cortes de café, y en el corte de café estábamos sin tapaboca, pues si no es imposible tomar café, ¿no? Entonces estábamos en esa situación extraña y ahora se volcaba al salón de clase más o menos lo mismo, digo. Sí había una gran expectativa y una gran necesidad de quebrar eso, ¿no? Es decir, de quebrar ciertas lógicas. Creo que todos los veníamos viviendo en bares, en restaurantes, donde se supone que te tenías que poner el tapaboca para levantarte de tu mesa e ir al baño o ir a una barra, y eso ya no estaba pasando, digamos, ¿no? Es decir, ya había mucha más tolerancia y se venía decantando el tema. Yo estoy de acuerdo contigo, Romina, que mi mención a la comunicación por Twitter no era tanto por no comunicar por Twitter, sino el desarme que genera en otras autoridades, como eso de que termina el comunicado de salud pública adelantándose al decreto y dándole poca cintura, digamos, al resto de las cosas que tienen que rearmarse para eso, ¿no? Es decir, creo que aceleró un proceso que tiene que ver mucho quizás con el personalismo del presidente también, ¿no? Es ser, de ser él el que lo comunica y no que se comunique por otras vías, digamos. Porque hay quien te pregunta, a ver, Twitter hoy reemplazó a la tele y a la radio en las primicias. No me parece que esté mal, dice, por ejemplo, Sole desde la audiencia. El tema sería, ¿por dónde llegar hoy en día? ¿Con qué medio le llegás a todo el mundo? Es medio imposible. Yo lo que cuestiono es si el orden correcto era ese, es decir, o si el orden era que se comunicara después que existiera el decreto, ¿no? O comunicaba el decreto, por más que su vigencia fuera posterior, ¿no? Había, me parece, una necesidad del presidente de él comunicarlo, aunque el decreto ocurriera después, digamos. Gabriel, la urgencia es en comunicar las buenas noticias. Obvio. Las malas noticias, ninguno corre a Twitter para dar las malas noticias. Era ansiedad, me parece que fue ansiedad del presidente. Obviamente. A ver, y también el hecho de que se venía la semana de turismo, que tiene tanta actividad de movilidad y actividades que dependen de si hay emergencia o no. Yo personalmente voy a seguir con el tapaboca en la cartera o en el bolsillo. Sí, además, porque Mariela, no voy a pelearme con nadie que me diga para entrar acá tiene que ponerse el tapaboca. Me lo voy a poner y ya está. Y además, Mariela, ya comunicaste a amigos y familiares que no vas a compartir mate, cosa que le pedimos a la audiencia que si hay algún familiar o amigo, después nos desmienta, Mariela. Y que no te hagan pasar por esa situación incómoda, que no te pidan. Ellas ya saben, además. Bueno, no tomo mate con nadie hace 2 años. A mí me pasó recién al entrar a la torre que venía con el tapaboca en la mano y digo, ¿me lo pongo o no me lo pongo? Vi al funcionario que está en la recepción de tapaboca y dije, me lo voy a poner por ponerlo, por la costumbre, pero bueno, esperemos que quede más en el bolsillo que en otro lado. Pero está bien lo que dice Mariela, ella dice, no me voy a pelear, lo llevo en el bolsillo, bueno. El que me lo pida. Claro, no voy a entrar a discutir tanto.
Pero ahí se No, abre no. todo un tema, ¿no? Hoy lo hablábamos No, más temprano con no. el doctor Adrián Gutiérrez, a quien entrevistábamos, que decía, bueno, ahora después va a entrar el tema del para el ámbito público. Parece claro lo que todas las disposiciones a partir de la anulación del decreto de emergencia. En el ámbito privado entra a jugar el derecho de admisión y ahí siempre hay dos bibliotecas, más allá de que él decía, bueno, parece raro, o él era de la teoría de que el derecho de admisión tiene que ser muy limitado en los casos en que se use y que no habría argumentos y menos fundamentos jurídicos si desde el ámbito público se va por el otro lado, ¿no? Eso es un buen punto, principalmente respecto no solo al tapabocas, sino a las vacunas, ¿no? Es decir, durante la emergencia sanitaria había una regla que era que se trataba distinto a las personas vacunadas que las no vacunadas cuando era una vacuna no obligatoria. Entonces eso generaba, digamos, un punto que es bastante discutible en ese sentido. Al eliminarse las restricciones, los aforos, está hecho explícito de que no hay ya más una distinción entre vacunados y no vacunados, lo cual también es muy importante, digamos, porque o definimos la vacuna como obligatoria y la incluimos en el plan de vacunación, cosa que sería nada raro, digamos, porque Uruguay tiene un plan de vacunación con vacunas obligatorias importante, pero en este caso era importante, creo, marcar eso que se termina haciendo en el decreto, que es, bueno, no vamos a hacer más distinciones entre vacunados y no vacunados, principalmente en espectáculos públicos. Pero seguimos haciendo, porque para los que ingresan al país, ese es Ahí sí el se único sabe, punto donde quedó. el PCR a los no vacunados. Se le exige PCR. Yo no creo vacunados. que yo creo que tenemos que ir a la obligatoriedad de la vacunación una vez que ya, por ejemplo, la vacuna Pfizer ya no tiene más autorización de emergencia, sino autorización definitiva. Entonces me parece que el único motivo por el cual la vacuna no era obligatoria era que la autorización para que se aplique esa vacuna era de emergencia. Porque no vamos a entrar en eso porque todo el mundo ya sabe por qué. Pero ahora, en la medida en que se van obteniendo las distintas vacunas van obteniendo autorizaciones definitivas, yo creo que sí, que hay que incluir esta vacuna en el certificado de esquema, sobre todo para los niños, porque son los que no pueden negociar con sus padres. O sea, los niños, sus padres dicen no te voy a vacunar y el que arriesga a enfermarse es el niño. Entonces, me parece que esas cosas yo creo que el Estado tiene que establecer la vacunación obligatoria con las excepciones clásicas para las personas alérgicas y demás. Agustín. Un comentario de esto que nos salimos un poquito de tema, pero capaz que a mí yo no estoy nada convencido de la obligatoriedad de la vacuna, y al revés, y menos en niños, que son, básicamente los niños son los que menos afectados están por esta enfermedad, los que menos riesgo tienen con esta enfermedad. Básicamente la inmunización de los niños era para colaborar con la sociedad toda. No me queda nada claro que sea oportuno obligar a los niños a vacunarse de esto, que no les despierta riesgo bajísimo, pero capaz que es un tema para otra tertulia. Lo que sí me parece interesante, yo soy más después de discrepar con Mariela, de apoyar una de las cosas que ha dicho Mariela. Creo que hay cosas que quedan. Yo estoy más aliado con Mariela que con Gabriel en esto. Yo creo que hay algunas cosas que quedan. La discusión del mate, que Mariela capaz que es como lo más emblemático en Uruguay, yo creo que claramente ya está empezando a volverse harta compartida del mate. Yo creo que lo estamos viendo todo. Pero está instalada la discusión que no estaba. Antes, al revés. Antes, el no compartir el mate te ponía en un terreno de casi de inmoralidad en este país. En la Facultad de Ciencias Económicas hay un exdecano muy conocido por todos, que era famoso por no compartir el mate, y hasta el día de hoy hay cuentos de lo mal que se veía aquello y lo antipático que era todo aquello. Bueno, como que se legitima la discusión, y creo que mucha gente como Mariela va a empezar a tomar como medidas más restrictivas, o capaz que no con nadie, pero con círculos más cerrados, y creo que eso quedó. Después, sobre el tapabocas, yo creo que sobre todo me preocupa el tema del transporte público, transporte colectivo, no ya solo por el COVID, sino todos los inviernos, o muchísimos inviernos, hay una presión grande sobre los CTI por la gripe, por la influenza. El tapaboca en un espacio cerrado de ómnibus, o por el contrario, abrir las ventanas de los ómnibus, aceptar que en invierno pasaremos frío,
pero es mucho más seguro para todos pasar frío que ir con las ventanas cerradas en un ómnibus lleno en un horario pico. Creo que también eso a mí me da la sensación que son medidas que de una u otra forma algo de eso va a ir quedando. Por el contrario, me hubiera gustado capaz que aprovechar en la educación, hay todo un tema de virtualidad que llegó para quedarse y que no hay marcha atrás y que por suerte creo que hay algo bueno que nos deja la pandemia, es haber acelerado procesos que hubieran llevado años hubieran llevado y que los hicimos mucho más rápido porque la necesidad lo impuso. Me hubiera gustado incluso que en otras cosas haber aprovechado la pandemia, en la educación, en otros aspectos más profundos de reforma educativa también, con todas las dificultades que tuvimos durante 1 año y medio, 2 años, haber aprovechado para tratar de ser más innovadores en otras cosas también, pero yo creo que hay cosas que quedan. ¿Alguien más le quedó algo? No, yo me había notado por acá de que tenemos un contraste importante con China, por ejemplo, que anda como desesperada por tener casos cero, ¿no? Bueno, sigue esa estrategia que fuerte. Ahora le está dando varios dolores de cabeza, ¿no? Exacto. Y quizás en otro momento, bueno, era más fácil, ahora con la última variante, con Omicron, no parece posible, ¿no? Exacto, entonces la decisión de asumir de que los virus existen, digamos, y que este está lo suficientemente controlado como para que no sea significativo su importancia, yo creo que es la correcta, ¿no? Es decir, la jugada que está haciendo China de limpiar su nombre a partir de llegar a caso cero es muy compleja, porque es bastante difícil de sostener, digamos, ¿no? Entonces, además, recordemos, yo creo que en este punto es recordar quiénes sufrieron más las restricciones, ¿no? Es decir, cuando hablamos de cuarentenas, hay muchas personas que se sacrificaron mucho, digamos, durante este proceso, ¿no? Y principalmente este tipo de situaciones afecta a los más vulnerables, ¿no? Es decir, cuando habíamos empezado con el tema de, bueno, si tenés síntomas, quédate en tu casa, se pasaba la situación de que había muchas personas que si se quedaban en su casa no recibían ingresos. Entonces, ante la discusión salud-comer, mucha gente tenía que elegir comer y quienes tomaban decisiones a veces decir, bueno, no sé, a una empleada doméstica no vengas, había que ver si íbamos a sostener ese pago de esa persona, porque en realidad lo que estabas diciendo cuando decías no vengas es no cobres, y esas situaciones fueron muy duras para muchísima gente, y creo que cuando estamos en este punto de liberarnos de esa cosa, no solo quedarnos con lo más trivial de quienes somos, de que tenemos, digamos, algunos beneficios en la sociedad, y pensar en esas otras personas que realmente la pasaron mal durante estos 2 años y que esperemos recuperarlas. Por eso también la importancia de lo que mencionaban hoy del Fondo COVID, de que algunas estrategias de soporte a poblaciones vulnerables se deberían extender más allá de finalizar la emergencia sanitaria. Oscar, mira, me quedó un apunte a propósito de lo que señalabas de qué pasaba con parte de lo de ACE, ¿no? Que se había implementado con el coronavirus. Gaby me acercaba declaraciones de Leonardo Cipriani, el presidente de ACE, que dijo el lunes que una vez que se decrete el fin de la emergencia sanitaria, los contratos a término van a caducar, pero el organismo conservará la infraestructura destinada al combate de la pandemia. O sea, queda la infraestructura, no así los contratos que estaban a término, ¿verdad? Esa es ahí la puntualización respecto a lo que había señalado, que Mariela dice, es lógico. Sí, duele, pero es lógico eso. O sea, todos sabemos la cantidad de gente que se contrató para atender, qué sé yo, los CTI, por ejemplo. Bueno, si ahora tenemos 20 personas en CTI en todo el país o algo parecido, no me acuerdo bien los números, es lógico que va a haber menos gente contratada. Es natural. Yo sobre las personas más vulnerables quería reiterar mi alegría de que sobre todo los chiquilines, los niños y los adolescentes vuelvan a la normalidad. Ya habían vuelto, ¿no? a las escuelas, a los liceos, a las escuelas técnicas, pero quería destacar, porque a mí me parece que más allá de que es cierto lo que dice Gabriel, que las personas con ingresos, digamos, que se ganan el peso todos los días, fueron de las más afectadas. Después hubo una afectación no económica, pero en la socialización, en edades muy sensibles de los niños y los adolescentes. Y me parece que para ellos volver a la normalidad
es esencial, porque se estaban perdiendo una cosa que no es recuperable, que es esa, aprender a convivir, el trato con el otro, es decir, esa cosa que se da en la vida en sociedad de los gurises, sobre todo en las escuelas y en los centros educativos, ¿no? Y eso me parece que es lo más lindo de esta situación de pospandemia, me parece a mí. ¿Para cuánto daba este tema, no? Si bien era cantado y venimos discutiéndolo hace tanto, bueno, no estaba claro para dónde iban a disparar, digamos. Hay muchísimos mensajes. Mencionaron lo de la vacunación obligatoria, hay cantidad de mensajes sobre eso, daría para otra tertulia. Respecto al derecho de admisión, también otra tertulia. Oscar, dame un segundo que apunto nada más una cosa. Ahí Mario dice, la pandemia sigue, en todo el mundo sigue. No nos hemos planteado, o sea, estamos como que ya está y no nos permitimos el pensar en un marcha atrás, pero tenemos que estar siempre preparados para eso, ¿no? Claro, se levantó la emergencia sanitaria, pero no la pandemia, digamos. Esa no se saca por decreto. Esa no se saca por decreto. Oscar, ¿qué ibas a decir? Perdona. Dos anotaciones simplemente. Lo que dije sobre las repercusiones administrativas que tiene era más bien para señalar de que simplemente eso, poner sobre el tapete de que mientras para la mayoría es una celebración que haya terminado, hay algunas actividades que se van a ver perjudicadas por haber terminado la emergencia, ¿verdad? O las medidas restrictivas. Todos sabemos que hay actividades que se desarrollaron, que prosperaron con las restricciones. Yo sé que eso no es defendible, no tiene derecho, pero simplemente quiero decir que un poco de empatía con los que se van a ver, van a tener externalidades negativas para algunos sectores de la actividad que se vieron muy, muy beneficiados por las circunstancias. La otra cuestión que quiero mencionar es una cuestión más bien personal, digamos. Yo no me sentía muy bien con la exigencia de agendarte para una cantidad de actividades. Bueno, yo celebraría que eso se terminara porque, por ejemplo, para ir al club deportivo donde yo hacía natación, cuando me pusieron se abrió bajo condición de agendarte, yo dije no voy más porque no me hallo con esa condición de estar planificando cuándo vas a... Uno tiene... Yo sé que los uruguayos somos muy desordenados con todas estas cosas, nos gusta, tenemos un sentido de la libertad que es un poco irracional, pero bueno, yo espero que en los clubes deportivos ya con estas medidas y pudiendo disponerlo, se termine con esto de tener que agendarte para ir a nadar 500 metros a una piscina que sabés que no va nadie además. Entonces, bueno, celebraría eso. Mensaje a los clubes. Un último apunte. Mencionaba lo de las personas más que más la sufrieron, ¿no? Y Daniel apunta desde la audiencia, no se olviden de los ancianos en los dice, en el residencial que trabajo se sufrió mucho el no ver a los familiares. Y eso es otra de las buenas noticias, ¿no? Que hoy en día se liberaliza mucho más el tema de las visitas y vuelven más a lo que era antes, ¿verdad? También. No puedo hablar de eso porque me angustió muchísimo porque estuve a mi mamá que falleció todavía no hace un mes en un residencial y todavía estoy enojada con esa situación, así que de eso no puedo hablar. Pero sí me gustaría destacar que hace unos meses cuando llegó la variante Omicron a Uruguay, el virólogo Santiago Mirazo, para recordar a los científicos que es otra cosa buena que nos dejó la pandemia en Uruguay, visibilizarlos, porque ya estaban, pero Santiago Mirazo dijo que la Omicron iba a traernos el fin de la pandemia. Bueno, si bien todavía la pandemia sigue, pero por sus características biológicas, esta variante iba a generar inmunidad sin enfermedad grave o tan grave, y además como que contenía la Omicron o contiene muchas características de todas las variantes anteriores, entonces para generar inmunidad
es muy eficiente. Y bueno, es notable que pasaron unos meses y lo que nos dijo Mirazo se está dando tal cual, al menos en Uruguay. Oscar, tengo más adeptos a tu comentario, y que se suman a tu planteo y a tu reclamo. Carolina dice, apoyo a Saldo. A propósito de los gimnasios, me pasó lo mismo, dice. Bueno, habrá que ver, a ver qué pasa ahora entonces. Después nos contás, la semana que viene nos contás, a ver si te dejan hacer piscina tranquilo, sin agenda.